Ya, muchas gracias, ingeniero José Juan Flores, y gracias por permitirme dar este espacio, pues, para todos los que están viendo la presentación. Mi nombre es Ronald Nogales Rodríguez, soy ingeniero geógrafo de profesión. Tengo algunos estudios de maestría ya concluidos en geomática, unos diplomados también en geodesia, fotogrametría, cartografía, sistemas de información geográfica, y aparte hemos querido reforzar un poquito el tema de análisis espacial con sistemas de información geográfica aplicados al estudio de la Tierra, ¿no? Como les decía, tengo estudios superiores en la carrera de Ingeniería Geográfica, y actualmente trabajo en yacimientos de litio boliviano desde el 2013, y que bueno, pues quería mostrar un poquito del trabajo que vengo realizando dentro de esta institución a la cual pertenezco. Bueno, para iniciar el trabajo, mi ponencia titula Espacios geográficos para el análisis territorial de los salares y lagunas saladas de Bolivia. Queríamos un poquito interiorizar al respecto de la exploración y explotación de los recursos evaporíticos, ¿no? Entonces, seguimos. Dentro de estas características de la exploración y explotación como pasos previo a toda la cadena productiva, es la exploración y explotación de los recursos. Entonces, para eso, como geógrafos, si bien es una normativa, tenemos que aplicar ciertas características eh, que están dentro de la Constitución Política del Estado, y algunas leyes que nos facultan o nos limitan también al mismo tiempo para que nuestro trabajo prospere. Como bien les indicaba, la Constitución Política del Estado, en sus recursos naturales, respecto al artículo 348, son recursos naturales los minerales en todos sus estados: los hidrocarburos, el agua, aire, el suelo, el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos de fuerzas físicas susceptibles de los aprovechamientos. Es decir, que nosotros, como yacimientos de litio boliviano, y voy a hablar por la institución a la que estoy actualmente desempeñando mis funciones, tenemos que regirnos dentro de la norma principal, que es la promulgación de la nueva constitución del Estado plurinacional. En virtud de la promulgación de esta constitución, de esta nueva constitución, varias leyes se han tenido que ajustar al nuevo ordenamiento jurídico. Tal es el caso de la ley minera 535, y en su artículo 26 dicen: los minerales y áreas reservadas para el Estado plurinacional de Bolivia, mediante ley, podrá reservar minerales estratégicos para la explotación exclusiva por parte de las empresas estatales, respetando derechos preconstituidos o adquiridos. Esto significa que algunas áreas mineras o concesiones mineras anteriores a la promulgación de esta ley como de la Constitución tienen que respetarse independientemente. Esta Constitución no es retroactiva, sino es a partir del 2006, si no me equivoco, donde es su promulgación, ¿no? En esta misma ley se declaran como los siguientes salares como áreas reservadas para el Uyuni, Coipasa, Chihuana, Empexa, Chalviri, Pastos Grandes, entre otras, sumándose un total de 28 salares y lagunas saladas dentro del territorio nacional. Ahora bien, ¿qué son las reservas fiscales? Es un área, un perímetro que se ha delimitado a partir de la costa salina o el espejo de agua dentro de esos salares y lagunas saladas. La primera en ser definida como reserva fiscal es el Gran Salar de Uyuni, con la ley 2564 del 2003. En ella se determina un perímetro bueno, ya lo voy a mostrar gráficamente posteriormente, y después, con un decreto supremo del 2015, se determinan los otros 27 salares y lagunas saladas dentro del territorio nacional como áreas reservadas para el Estado Nacional, en la que yacimientos de litio boliviano, en este caso,
tiene que hacer su exploración, explotación y bueno, seguir toda la cadena productiva. Continuamos. Para graficar lo que anteriormente había dicho, dentro de la nueva constitución se determinan los 27 salares y en todo el territorio nacional. Principalmente estos se encuentran en dos departamentos, el de Oruro, que está acá, y el departamento de Potosí, con la mayor cantidad de salares y lagunas saladas, los cuales, como iba indicando, el salar de Uyuni, que tiene una superficie aproximada de 10.313 kilómetros, salar de Coipasa, 2.553, en Pexa, Chihuana, 319, y así sucesivamente hasta la laguna Colpa, con 0.90 kilómetros cuadrados. Actualmente, yacimientos de litio boliviano está en plena explotación el salar de Uyuni, está en proceso de exploración los salares de Coipasa, Empexa, Chihuana, Chalviri, pastos grandes que en este momento ya están empresas interesadas en la explotación de yacimientos de recursos vaporíticos, en este caso el litio, eh, Capina y Cañapa. Ahora bien, una vez que se determinan estos salares, como ya había indicado, por normativa jurídica se hace se crea cierto parámetro, una superficie para declarar estas áreas como reservas fiscales, es decir, que la autoridad competente como es la JAM ya no pueden autorizar más concesiones mineras dentro de de estas áreas, como pueden observar en la gráfica, en el segundo mapa, estas reservas fiscales determinan un cierto perímetro donde cuyo interior no puede ser ya concesionadas a nuevos actores mineros, ya sean cooperativas mineras, empresas mineras, todo lo relacionado al ámbito minero. ¿Ya? Continuamos. Espacios geográficos para el análisis territorial. Dentro de los aspectos más importantes para hacer el análisis, eh, se ha determinado que los salares y lagunas saladas son cuencas endorreicas, es decir, que drenan al espejo de agua o el salar en este caso. La única forma de que salga este, bueno, la precipitación y posterior depositación de las aguas es por evaporación o por infiltración. Como son cuencas cerradas, como decía, entonces no tienen otra forma de salir los cuerpos de agua, en este caso los ríos tributarios de estos salares. Ahora, como pueden ver en la gráfica, eh, si hacemos una sumatoria de todas las cuencas que componen estos 28 salares y lagunas saladas, eh, da una superficie aproximada de 89.337 kilómetros cuadrados. Esto significa, haciendo una comparación con, la superficie de los departamentos, que es más grande que los departamentos de Pando, Oruro, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Entonces, esto significa que la labor de los técnicos, en este caso, para hacer una exploración definitiva de estos salares es una cantidad muy considerable, puesto que no solamente nos tenemos que remitir al salar y a la laguna salada como epicentro, más bien tenemos que ir controlando desde los puntos que se consideran orígenes para los recursos evaporíticos y principalmente el litio como es en el caso que en este momento se está haciendo la exploración. Ahora bien, dentro de estas características se ha sobrepuesto el tema de las áreas mineras. Lamentablemente, nosotros tenemos tuición para hacer la exploración y explotación y toda la cadena productiva dentro de las reservas fiscales, pero no tenemos control respecto a la parte externa. Y fíjense las cuencas, ya sea del Río Grande del Lipes, que aporta sus aguas al salar de Uyuni,
Hay muchas empresas mineras que lamentablemente en este momento están contaminando la salmuera o los ríos tributarios a este salar. Tal es el caso del salar de Uyuni, como ya les indicaba, tal es el caso del salar de Coipasa, que fíjense, casi llega hasta con el límite del departamento de La Paz, las cuencas tributarias a esto, ¿no? Entonces es una superficie bastante considerable en la que los técnicos de yacimientos de litio boliviano tienen que hacer el monitoreo constante del recurso hídrico en este caso. Otro aspecto importante, y si bien no menos importante que el anterior, es el de tierras comunitarias de origen. Nosotros como geógrafos tenemos que hacer una, un análisis global de todas las características, puesto que la ley nos manda que tenemos que hacer ciertas socializaciones para nuestras actividades. Fíjense la cantidad de territorios indígenas originarios campesinos en todos los contornos de los salares y lagunas saladas. Prácticamente tienen todos los flancos con estas TCO que, por ejemplo, en el departamento de Potosí, alrededor de 14 territorios indígenas originarios. En el departamento de Oruro, 34 TCOs. En cuanto a las comunidades que, o que se interrelacionan con estos salares, en el departamento de Oruro son alrededor de 300, departamento de Además, nos trabajo de coordinación con la que define el derecho propietario de estos territorios indígenas y, bueno, toda la propiedad rural a nivel nacional. Entonces, al momento, se tiene en el departamento de Potosí, de estos territorios indígenas, un total de 5.166.000 y algo más de superficie titulada. En el departamento de Oruro, 1.927.070 hectáreas, haciendo un total de 7 millones de hectáreas, que como pueden ver en el gráfico es bastante considerable, lo que nosotros como yacimiento de litio boliviano tenemos que hacer las socializaciones debido a que, como ya indicaba, todas las comunidades y estos territorios indígenas tienen relaciones tanto directas como indirectas, ¿no? Continuamos. Ahora bien, las unidades territoriales que actualmente están vigentes en el país eh, son departamentos, provincias, municipios, y han ascendido a este espectro de unidades territoriales de los territorios indígenas originarios. Ahora bien, yo pongo como ejemplo que cuando estaba vigente la constitución de la República, todavía eran vigentes eh, los cantones, pero con esta nueva constitución se eliminan estos cantones y pasan a ser directamente, bueno, ya pasan a ser, ya no pasan a contar, digamos así, en el espectro de las unidades territoriales. Lamentablemente estamos corriendo el riesgo como yacimientos de litio boliviano, porque fíjense, se ha sobrepuesto los cantones con con las unidades político-administrativas de actual vigencia, y nótese que estos territorios, en este caso el salar de Coipasa como, y el salar de Uyuni, estaban siendo subdivididas para los cantones y los municipios. Aquí tenemos un gran problema porque las comunidades que están alrededor de los salares, y cuando hacemos las socializaciones, ellos insisten y dicen que el salar o la laguna o les pertenece, está dentro de su jurisdicción, cosa que no es cierto. Actualmente el Estado boliviano tiene competencia y atribución y el derecho, digamos así, reservado para hacer la explotación. Actualmente, como les decía, las comunidades
todavía mantienen idiosincrasia de que el salar les pertenece. Caso concreto es la comunidad de Río Grande, que no nos deja hacer nuestros trabajos de manera rápida y funcional, porque dicen ellos, y también otras comunidades, que el salar, cierta parte les corresponde. Entonces podrán advertir ustedes que desde el punto de vista territorial y espacial, todavía tenemos ciertas dificultades para hacer un trabajo provechoso dentro de esos salarios, ¿no? Continuamos. Otro de los aspectos importantes que debemos, como yacimientos de litio boliviano, y en este caso, no, en el departamento donde trabajo, es el análisis de las áreas protegidas. Nótese en esta imagen que seis, bueno, son dos áreas protegidas que directamente están sobrepuestas sobre los salares y lagunas saladas. Uno es el Parque Nacional Sajama y otro es la Reserva Nacional de Fauna y Flora Andina en el departamento de Potosí, Eduardo Avaroa. Aquí tenemos seis, eh, seis, eh, seis salares que, según la normativa vigente de áreas protegidas y de medio ambiente, tenemos que tener bastante cuidado y seguir ciertos protocolos bien importantes para que nosotros podamos hacer por lo menos la exploración y determinar o hacer una cuantificación de los recursos en estos dos, en estas dos áreas protegidas, ¿no? Por otro lado, los sitios Ramsar es un convenio a nivel mundial que han suscrito los países respecto a la preservación de los bofedales y currichales a nivel mundial. Bolivia obviamente no está exento de este convenio, y dentro de nuestro país existen 11 sitios Ramsar. De estos 11 sitios Ramsar, 4 están sobrepuestos sobre salares y lagunas saladas. En este caso, los Lipes y Ururu que se encuentra en la parte norte, y el de los Lipes, que tiene alrededor de 19 salares y lagunas saladas. Obviamente, nosotros como yacimientos de litio boliviano tenemos que respetar estos convenios a nivel mundial. Si bien no es prohibitivo hacer una especie de exploración o en el caso una exploración y explotación, en este caso, tenemos que seguir ciertas características de este convenio para que podamos hacer el inventario correspondiente, ¿no? Siempre monitoreados con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Es por eso que nosotros tenemos que hacer ese trabajo de interrelación entre las instituciones que están a cargo de ciertas características en el sector. Otro aspecto que es bien importante es las vías de comunicación. Desde el punto de vista de geográfico y análisis territorial, también tenemos que considerar bastante el tipo de vías, las características de estas vías y los flujos de por dónde podrían salir nuestros productos. Desde un punto de vista de las características de vías de comunicación, nosotros hemos hecho un levantamiento de todas las vías. La parte norte, a partir de una empresa minera que se llama San Cristóbal, que es una de las más importantes del sur de nuestro país, hacia el norte, ciertas características que tienen hasta vías férreas con bastante flujo de personas, ya sea desde el punto de vista turístico. Obviamente nosotros no tenemos tuición, por ejemplo, este es un flash que se ha determinado, y que los flujos entre comunicación, ya sea para comunidades eh, cercanas a los salares, como también como comercio ilegal, en este caso transporte de alimentos, y hasta los autos chutos, digamos así, que se ha denominado, pasan por este sector. Entonces nosotros tenemos mucho cuidado
al ver estas vías de comunicación y tener un poco monitoreados y obviamente denunciar en el caso de que veamos algo que no esté de acuerdo a la normativa vigente, ¿no? Ahora, un aspecto bien importante, y aquí entramos un poquito al tema de la geopolítica. Según la Constitución Política del Estado Plurinacional y también de la República, es que se tiene una franja de seguridad de 50 kilómetros a partir del límite internacional. Esto implica que, eh, eh, por ejemplo, para el derecho agrario, para la obtención del título agrario, no pueden obtener títulos personas extranjeras dentro de este límite. Lo propio ocurre en la parte norte con, concesiones forestales y obviamente el tema de las áreas mineras también están resguardadas por este tema. Digo geopolítica porque en minería estos recursos evaporíticos entenderán que es y peor, con, que limitamos casi aproximadamente 510 kilómetros desde la parte norte de los primeros salares que tenemos hasta la parte sur con la República de Chile. Históricamente sabemos que nuestras relaciones entre ambos países no es de las mejores y justamente por estos recursos evaporíticos es que nosotros tenemos que tener mucho más cuidado, justamente porque en el salar de Uyuni o el salar de Coipasa, perdón, entra un poquito dentro de este salar el límite con la República de Chile. Entonces, nosotros como yacimientos de litio boliviano tenemos que precautelar el bien común del Estado Nacional, obviamente con guardando ciertas características y no pretendiendo no entrar mucho en la jurisdicción o en el límite con el vecino país de Chile, ¿no? Como pueden observar, casi son de los 28 salares y lagunas saladas, solo uno se encuentra fuera de esta franja de seguridad. Es los salares de Uyúnico y pasa con una cierta, con una mínimo porcentaje, pero el resto de los salares y lagunas saladas están dentro de este margen. Ya se pueden imaginar eh, cuán importante es el trabajo de yacimientos de litio boliviano, no solamente ahora, sino a futuro, para hacer una evaluación de todos esos recursos, precautelando justamente la heredad nacional y estos recursos que son bien importantes y actualmente están siendo considerados como estratégicos, ¿no? Ahora bien, dentro de las características a nivel global, en este caso de Sudamérica, Bolivia, Chile y Argentina son los países con una reserva que es aproximadamente del 60% a nivel mundial. Nótese en este primer cuadro, este es lo que se llama en este momento el triángulo del litio. Es decir, que los países de Bolivia, que tienen obviamente las mayores reservas junto con los de Chile y Argentina, somos los tres países que tenemos, como ya se había dicho, el 60% de los recursos evapolíticos y en este caso del litio en su conjunto. Entonces, nótese que la importancia en este momento de los recursos que en este momento estamos haciendo el inventario de estos salarios y lagunas saladas. Obviamente nosotros como yacimientos de litio boliviano tenemos que hacer hincapié en ciertos, primero en los que no están dentro de lo que es áreas protegidas y los sitios Ramsar y obviamente precautelando los derechos preconstituidos como las áreas mineras, como ya les había indicado, ¿no? Y en el segundo mapa, aquí podemos englobar, de acuerdo a las características, los 28 salares y lagunas saladas. Nótese que justamente por donde pasa la cordillera occidental es donde se tienen las mayores reservas a nivel mundial,
justamente en la parte de Argentina, en la parte de Atacama en Chile, el hombre muerto en la parte que se llama un salario en la República de Argentina y otros salarios también que tienen estos países en las que estamos nosotros, digamos, haciendo la competencia de una forma sana. Eso, bueno, ya se ve desde otro punto de vista. Pero ahorita a nivel general, esto es lo que nosotros estamos eh, viendo las posibilidades de hacer, bueno, un monitoreo, una exploración y explotación. Ahora, ¿por qué me refiero tanto a la exploración y explotación dentro de la cadena productiva? Yacimientos de litio boliviano tienen las atribuciones de toda esa cadena productiva, como les decía, exploración, explotación, comercialización, evaluación, transporte, todo eso. Pero nosotros como el área de la gerencia de geología en este caso, y de la unidad donde corresponde en el área de análisis territorial, nosotros definimos un poco cómo vamos a hacer esa etapa previa de la exploración en el momento de la socialización de nuestros trabajos en las comunidades. Es por eso que nosotros, como punto de partida, tenemos que abocarnos principalmente a análisis de todos estos factores para hacer una especie de plan de trabajo en las socializaciones que le corresponde hacer a Yacimientos de Litio Boliviano, ¿no? Continuamos. Ahora bien, otro aspecto muy importante es el de el climático, principalmente, obviamente el de las heladas y todas esas características de temperatura influyen bastante, pero el tema climático para nosotros es preponderante. Nótese acá, por ejemplo, en el Salar de Uyuni, en época húmeda y en época seca. Esta es nuestra infraestructura actual que en este momento está en plena vigencia en el Salar de Uyuni. Se han perforado pozos que no todo el año son transitables. Entonces, por ejemplo, en esta primera foto es el Salar de Uyuni en época húmeda o de inundación. Como nuestro plan de trabajo es el monitoreo de los pozos que se han perforado en su momento y se hace cada fin de mes, entonces, y de acuerdo a normativa y ciertas características técnicas que hacen para el monitoreo, es que independientemente a que haya o no haya inundaciones, nosotros tenemos que hacer el monitoreo de eso, para ver si los pozos están siendo diluidos totalmente y ciertas características. Esta misma hermenéutica tenemos que hacer en época seca. Este es el mismo lugar en época seca, más o menos aproximadamente en el mes de junio, julio. Llamamos época húmeda entre los meses de diciembre hasta mayo, abril, más o menos, que ya se comienza a evaporar. Y época seca entre los meses de junio hasta octubre. Entonces, nótese acá la diferencia entre ambos eventos climatológicos, específicamente de las inundaciones que nos perjudican de cierta manera, pero también tenemos que ver de forma real y temporal las características enmarcadas. Ahora bien, como les decía, este es el Salar de Uyuni en época húmeda. El lugar donde se ha tomado estas fotografías es aproximadamente por acá, dentro del Salar de Uyuni, ¿no? Y esta es época seca. Este es el Salar de Coipasa, que también se han hecho las perforaciones correspondientes, y este es en época seca. En el Salar de Pastos Grandes, que actualmente estamos ya en bastante avanzado en en la exploración, faltan algunos detalles para hacer la exploración con el tema de los convenios suscritos para el EDL o extracción directa de litio, ¿no? Ahora bien, dentro de las características como geógrafos que nos corresponde, es hacer la sumatoria de todas las variables posibles para hacer un análisis espacial y territorial junto con los actores principales que interactúan en este caso, con los salares y lagunas saladas. Como ya les había indicado, están los cuencas,
los pequeñitos son las reservas fiscales, los perímetros que están dentro de estos salares. Ahí tenemos que aumentar las áreas mineras que actualmente están en plena vigencia, que nosotros también tenemos que hacer el control. Nótese que tenemos ciertas áreas mineras dentro del salario de Uyuni, tenemos que respetarlas y además que tenemos que convivir con ellos porque son preconstituidos, es decir, que han sido concesionadas antes de la promulgación de la ley de minera y de la constitución política del Estado plurinacional. A eso tenemos que sumar las áreas protegidas. Espero que se note bien. Tenemos que hacer tenemos que también dentro de este espacio geográfico determinar con qué actores sociales estamos trabajando. Son, como les decía, alrededor de 29 territorios indígenas originarios campesinos titulados en la actualidad. Después tenemos que convivir con los sitios Ramsar, áreas protegidas, una superficie bastante grande. Nótese que se van sumando territorios que nosotros, como yacimientos de litio boliviano, tenemos que hacer una cuantificación y sujetarnos a la normativa vigente. Además, junto con los sitios Ramsar, los 50 kilómetros, como les decía, tenemos que proteger estos recursos naturales para no tropezar con ciertos problemas con actores extranjeros que no deberían tener títulos o concesiones dentro de este espacio, ¿no? Y las comunidades, espero que se note, son alrededor de 534 comunidades que tenemos que ver la forma como interactúan dentro de los salares y lagunas saladas. Entonces, esta es la sumatoria de todas las variables principales, porque también hay otras, ya sea geomorfológicos un poco más técnicos, abocados al estudio del suelo y de la tierra, que nosotros tenemos, como geógrafos tenemos que ver. Y esto tiene que replicarse para toda actividad, ya sea, en este caso, minera, agrícola o pecuaria, que como geógrafos tenemos que analizar todas estas variables para que no tengamos ciertos problemas. Siempre, como digo, y sostengo con la experiencia laboral que ahorita que se tiene, es que siempre tenemos que trabajar bajo la mano de la normativa vigente. Si bien como técnicos nosotros podemos hacer miles de cosas, lo que nos ata de manos es la normativa vigente. No podemos excedernos de acuerdo a las atribuciones que la ley confiere a ciertas características, ¿no? Sin embargo, nótese que desde el espacio es esto lo que nosotros tenemos que analizar. Solo somos nosotros los humanos, políticos y todos los que nos hemos definido un límite que es desde el espacio no se nota y no debería notarse. Y justamente ¿por qué? Porque nosotros ancestralmente siempre hemos delimitado nuestro territorio. Y como pueden ver en este momento, desde el espacio no hay límites, no hay nada. No deberíamos tener problemas para hacer cualquier tipo de exploración. Pero como les digo, la normativa vigente también ata de manos a ciertas características o estudios, como pueden ver en este caso, ¿no? Es una forma de representación de esta variable que nosotros como geógrafos tenemos que ver, pero sin embargo, como desde el espacio no hay nada de límites en lo que corresponden a los salares, en este caso, lo que en este momento, ¿no? Ahora bien, como colorario, el yacimiento de litio boliviano ha perforado en su momento alrededor de 89 pozos dentro del Salar de Uyuni, como ejemplo, ¿no? Este es un mapa de isoconcentraciones donde la parte norte y la parte sur, la parte oscura, por así decirlo, son los con las mayores concentraciones de litio. En este pozo más o menos se ha perforado una profundidad de 456 metros y no se ha llegado al basamento del salar. Es decir, que no se tiene bien cuantificado cuál es
cuál es la profundidad real del salar de Uyuni, ¿no? Y obviamente eso estamos en pleno proceso de exploración de los otros salares, si bien son más pequeños, pero se necesitan saber para hacer una cuantificación de los recursos, en este caso de litio, pero de todos los recursos vaporíticos. Este segundo mapa es una captura de todo este sector, porque aquí tenemos los pozos productivos en las que nosotros estamos depositando las aguas bueno, la salmuera, a las piscinas industriales o a la planta de carbonato de litio que en este momento cuenta de yacimientos de litio, ¿no? Entonces quería como geógrafo expresarles un poquito la vivencia con la que hemos trabajado en estos años al respecto de las variables, cómo nosotros podemos hacer un aporte desde el punto de vista geográfico, social y territorial en este tipo en este caso, para esta empresa estratégica de yacimientos de litio boliviano. Obviamente hay muchas otras empresas a nivel nacional que desde mi punto de vista tenemos que hacer este tipo de análisis para no tener problemas sociales, por un lado, problemas medioambientales en el segundo caso, y en el tercer caso, el tema de las vías de comunicación y que se encuentren dentro de un margen no más interesante, que no esté dentro de los 50 kilómetros, y si está dentro de los 50 kilómetros de la franja de seguridad, tengamos mucho cuidado de no más bien de denunciar si es que alguna persona es titular extranjera dentro de este espacio, si es concesionada desde el punto de vista minero o desde el punto de vista forestal, si ha sido concesionada en la parte norte, digamos, concesionada con recursos forestales, ¿no? Entonces, bueno, eso sería principalmente mi presentación. Muchas gracias por, eh, por, por, ah, por prestarme atención y espero haber, eh, haber compartido de manera muy rápida el trabajo que estamos en este momento realizando, pero que obviamente nosotros como geógrafos necesitamos, digamos, ciertas pautas para trabajar. Y me despido con este linda fotografía de un ocaso en el salar de Uyuni. Es un crédito de un amigo que es colega nuestro de la Facultad de Ingeniero Marcelo Lunate, que la ha capturado realmente de una belleza impresionante el salar de Uyuni, ¿no? Eso sería cuanto a mi presentación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, ingeniero. Eh, una preguntita. ¿Cómo consideras que los geógrafos... ¿Tienes cámara por si acaso para habilitar? Hola. Ah, se ha salido.